La semana anterior, ¿cómo cerramos? Cerrábamos con esta redada policial que ocurrió en una finca muy cerca de Guayaquil, en donde fueron detenidos al menos una treintena de personas y donde estaba involucrado el hijo de un expresidente, Jacobo Bucaram, ¿no? Este muchacho que le ha dado problemas toda la vida a su pobre padre y madre, a sus pobres padres. Recordarán ustedes aquel episodio de la fiesta del $1.000.000, por ejemplo, ¿no? Y me da la impresión de que todo lo sucedido en torno a ese caso, y por supuesto que cobra una mayor relevancia cuando se menciona el nombre de un personaje tan conocido y tan polémico como lo es Jacobo Bucaram, vino a convertirse como en una suerte de gran distractor por lo que se estaba tratando durante toda la semana anterior y por lo que se había convertido hasta ese momento en el tema polémico de esa semana, que era este caso Olón y la vinculación de una empresa llamada Binacin S.A. de propiedad de la señora Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Noboa, y sus intenciones de construir un gran complejo arquitectónico en la zona de Oloncito, ¿no? De Olón, donde hay un manglar. Ya hemos conversado también varias veces de lo importante que es la preservación, el cuidado de los manglares para evitar, por ejemplo, inundaciones y cosas por el estilo, más allá de todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. La participación de una institución, una dependencia pública que se encarga de otorgar los permisos ambientales para este tipo de construcciones y demás. Estamos hablando específicamente del Ministerio del Ambiente. La falta de respuestas contundentes no solo de la ministra del Ambiente, sino también del propio presidente y de la señora Balbonesi, de su esposa, de no decirle al país cuál era la verdad sobre este asunto. Entonces veníamos nosotros conversando y la sociedad, no solo la que tiene que ver con y se relaciona con el cuidado ambiental, la protección de los animales, etcétera, sino el país entero. Los propios medios de comunicación ya se vieron en la obligación, todos, ¿no? Los grandes medios se vieron en la obligación de empezar a darle cobertura a este asunto porque ya cobró dimensiones que seguramente pocos esperábamos, porque hace mucho que lo que se trataba era de, veíamos desde los grandes medios y con esa pauta millonaria que estaba destinando el gobierno para esos fines, cuidar la popularidad y la imagen del presidente. Ya vimos, y nosotros lo conversábamos justamente la semana anterior, a propósito de la reacción de la secretaria de Comunicación, daba la impresión de que al gobierno y a los funcionarios que salieron a cumplir las funciones de voceros en torno a este tema, lo que les estaba preocupando era cuidar la imagen del presidente. La señora Centeno, asambleísta, repetía lo mismo, es decir, que se trataba de un ataque a la imagen del presidente. La señora Vélez, que es como se llama la secretaria de Comunicación, prácticamente la misma línea, ¿no? De que lo que buscaban era golpear la imagen del presidente. Y de alguna manera creo que, a ver, digamos, atrás del asunto de Olón, a mí me cuesta creer, y lo digo porque vimos cuál fue el origen, lo conversábamos también, por supuesto, con ustedes, cuál fue el origen de esa causa, y era una causa que tenía que ver con el cuidado del ambiente, con el cuidado del manglar, con decirles a los propietarios de este enorme terreno en Santa Elena, tienen X cantidad de metros disponibles por fuera de la zona del manglar, que es un área protegida, pues vayan y construyan hacia esa zona, ¿no? Entonces, el origen fue aquel, fue el ver comuneros, habitantes de Olón, acompañados de activistas que tienen como prioridad las causas relacionadas con el cuidado del ambiente,
empezando a generar discusión y por supuesto oponiéndose a la tala de los manglares. Para eso ya habían derribado y habían talado, me parece que una veintena de algarrobos, ¿no? Y esto no es que usted mañana va y pone unas semillas y esos algarrobos vuelven a crecer, ¿no? Los manglares hay que cuidarlos y preservar los que nos quedan. Los esteros hay que cuidar y preservar, no convertirlos en, como lo decía uno de nuestros invitados la semana anterior, en destino de desechos de grandes proyectos arquitectónicos que a algún lugar van a tener que botar por tuberías los desechos. Se va a convertir justamente en el destino de aquello, ¿no? de una cañería. Eso hay que cuidar. Y, como les digo, el origen era ciudadano, los comuneros, acompañados de organizaciones y de representantes de estas organizaciones que se dedican a la preservación del ambiente, y no había presencia de actores o agentes políticos. El gobierno pretendió reducir esta discusión y esta causa a eso, a que se trataba de partidos políticos que estaban resentidos o golpeados por el resultado de la consulta popular y eran los que estaban promoviendo esta protesta en Olón. Nada que ver, nada que ver. Y a la final, creo que termina siendo también esa lectura equivocada y esa estrategia errónea del gobierno y del presidente desde lo comunicacional, me parece que uno de los grandes derrotados de este caso. Durante las horas de la noche del viernes se conoció que se había conformado algo así como una organización o directiva ficticia que había firmado un documento respaldando, o sea, esto es de locos, ¿no? Toda la semana discutiendo sobre este tema, el presidente, sin referirse al mismo, más allá de una mención breve, sin siquiera mencionarlo, simplemente vinculando los ataques, como él les llamó, también tratando de minimizarlos, a la decisión de sacar a una empresa que se encargaba de alimentar en las cárceles y de brindar el desayuno escolar, y el caso Glass y la Embajada de México con el tema Olón. O sea, nada que ver un tema con el otro, entre los tres, cero posibilidades de que exista un hilo conductor. Pero esa también fue una de las tesis del gobierno y me parece que acá, insisto, no solo que hubo una lectura errada, sino también un proceder absolutamente errático y poco eficiente por parte del gobierno al momento de procesarlo, de procesar todo este caso Olón y después de dar una respuesta al país, que finalmente no fue una respuesta contundente, técnica, sino fue una respuesta política que me parece a mí a la larga no terminó de convencer a nadie. Y como les decía, en horas de la noche del viernes aparece un documento firmado por alguna directiva, supuestamente respaldando a la empresa Vinacin y la construcción de este proyecto Ecolón en esta zona. Y resulta que estos supuestos representantes de la comuna que habían firmado el documento no habían sido representantes de absolutamente nadie, y después nuevamente se vuelve a reunir la comunidad y les encara y les dice a estos señores: ustedes no nos representan y ese documento no tiene ningún tipo de validez y menos todavía validez jurídica. Lo increíble es que quien firma además como representante legal de esta empresa vendría a ser un funcionario público del gobierno en la actualidad. Entonces uno ahí también se cuestiona y se pregunta qué tan privado era el proyecto y qué tan privado podía ser este asunto si estaba involucrando a un montón de funcionarios por un lado y también de instituciones públicas. Ya ven ustedes que antes habíamos mencionado lo del caso de la ministra del Ambiente y los permisos que se habían concedido desde ahí. No voy a mencionar el caso de otro ministro porque su justificación era que había elaborado los informes de factibilidad
desde su empresa cuando no era todavía ministro de Estado. Ok, pero después está el Ministerio del Ambiente y está un abogado que decía ser representante de la empresa, pero que además ya ocupaba un cargo público. Entonces, ¿qué tan privado era este asunto? ¿No? ¿Y por qué utilizar a funcionarios públicos para tratar de resolver esta problemática? Finalmente, la empresa Vinacin S.A. emite un comunicado el sábado 11 de mayo en el que señala: comunicamos que como empresa hemos tomado la decisión de suspender las labores del proyecto de infraestructura de Colón 1, cuyos aspectos prioritarios eran la generación de empleo, la inversión local y el desarrollo del balneario. La empresa realizará el cerramiento del terreno de propiedad privada y desistirá de continuar el resto de trabajos, pues no podemos permitir que se use la empresa con el fin de caotizar el sector y como bandera de intereses políticos. Durante el desarrollo del plan se preveía la contratación de cerca de 2.783 personas de la localidad. 2.783 plazas de empleo durante la construcción de esta obra. O sea, era monumental primero, ¿no? Que hoy ya no podrán acceder a esta oportunidad de trabajo, prevista para un lapso de 2 años. Estamos convencidos de que esta innovadora propuesta no solo planteaba empleo pleno para el sector, sino nueva visión arquitectónica que además estimularía la creación de emprendimientos locales y ubicaría a Olón como un centro turístico internacional. A diferencia de los sectores políticos que intervinieron y manipularon en este proceso, nosotros como empresa entendemos y respetamos la preocupación legítima de quienes viven en el sector, por lo tanto queremos asegurarles que el proyecto siempre estuvo respaldado por toda la documentación requerida, jamás se tocó un manglar, cuenta con los permisos ambientales, inventario forestal y registros necesarios conforme a la ley. Desisten de seguir con la construcción y esto también ha generado reacciones por parte de los comuneros, ¿no? Una nota de la web de Radio Pichincha recoge que la comuna de Olón describe como una victoria la suspensión de la construcción en zona protegida. La resolución de suspender la construcción se toma tras 5 días de protesta de los comuneros. Esta lucha no responde al interés de ningún partido político, tampoco expresa intereses personales, representa el sentido ancestral de vivir en un territorio vivo, expresa un comunicado de la comuna Olón que señala como una victoria la suspensión de labores de la empresa Vinacin S.A. de propiedad de Lavinia Balbonesi. Resalta que gracias a la unión y lucha de comuneros, residentes, visitantes y de organizaciones ambientalistas, se logró que el proyecto de Colón suspenda sus actividades. La resolución se emite tras 5 días de protesta y plantón pacífico que se hicieron en Olón. La decisión se inicia cuando comuneros alertan de la tala de algarrobos en una zona protegida del esterillo Oloncito. En el documento también se hace un llamado a todas las comunas y organizaciones aliadas a mantenerse unidos y vigilantes y exigen a la empresa de Lavinia Balbonesi que cumpla con la suspensión anunciada. Ahí, digamos, creo que vale la pena conversar sobre algunos asuntos. Si es que la empresa tenía todos los permisos, todas los papeles en regla, y si es que además, como lo dijo uno de los invitados la semana anterior, al otro lado del manglar tenían todo el terreno suficiente y necesario como para poder construir lo que ellos deseen. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron sin afectar el manglar? ¿Por qué insistir en la necesidad de construir justamente en la zona en la que la comuna alertaba que había algarrobos y otras plantas endémicas? ¿Por qué no construir del lado en el que, por lo visto, el terreno les sobraba? E insisto, ¿por qué no continuar con el proyecto simplemente cumpliendo con lo que dicen las normas ambientales y demás? Y otra cosa que me ha llamado
poderosamente la atención es el silencio de las autoridades locales. Es decir, ahí tiene que haber un municipio y en ese municipio tiene que haber una dirección ambiental de la cual yo, al menos en lo personal, no conozco ni he sabido de ningún tipo de pronunciamiento. ¿Y por qué las autoridades locales de alguna manera no voy a decir que se pongan de parte de una de las partes, valga la redundancia, sino por qué no intervino para avalar una u otra posición, considerando que justamente los gobiernos locales, en este caso los municipios, son los que más y mejor conocen sus territorios, y que ellos probablemente nos podían haber ratificado o no si es que, como sostenían los ambientalistas, esa era un área protegida, o como sostenían los señores de ADN en la asamblea, esa zona no estaba dentro de las consideradas áreas protegidas por un documento que fue suscrito hace 22 años o 23 años. Me parece también muy extraño, digamos, ese silencio por parte de las autoridades locales. E insisto, ¿por qué, si es que todo era legal, y por qué, si es que tenían todos los permisos y todos los papeles en regla, deciden suspender el proyecto arquitectónico, inmobiliario, llámenlo ustedes como deseen? Y una cosa adicional, al ser un proyecto privado de la empresa de la señora Balbonesi, Vinacin S.A., que a la larga termina siendo la empresa del presidente de la República, y dicen que con este proyecto privado ellos estaban trabajando o apuntando a los emprendimientos locales y al desarrollo y la potenciación turística internacional de Olón. Bueno, desde lo público, ahora que su esposo, señora Balbonesi, es nada más y nada menos que el presidente de la República, tiene todas las herramientas, incluso hasta económicas, jurídicas, en fin, de todo tipo, para, a través del Ejecutivo, el Ministerio de Turismo y todos los organismos públicos necesarios, puedan hacer de Olón ese gran destino turístico internacional que ustedes pensaban hacerlo con una empresa privada. Y mejor todavía, porque si es desde el gobierno nacional que surge esta iniciativa y ya no desde lo privado, ese gran proyecto puede involucrar a toda la comunidad, incluidos los comuneros que en este caso particular se han opuesto a que construyan ustedes el complejo arquitectónico en una zona considerada área protegida. Es decir, si lo que buscaban era convertir a Olón en un gran destino turístico, ahora es cuando, con políticas públicas vinculadas, enfocadas y relacionadas al turismo, como tienen algunos otros gobiernos locales y a todo nivel, ¿no? Alcaldías, prefecturas. En el caso de Pichincha hay un proyecto súper interesante que es el de Destino de Colores, ¿no? Hay casi una veintena, me parece ya, de parroquias de la provincia de Pichincha que son catalogadas y que tienen la certificación de Destino de Colores por su gran potencial turístico, gastronómico, cultural, artístico, patrimonial. Hay múltiples formas desde lo público de emprender con políticas que además persistan en el tiempo y que no dependan únicamente de la inversión privada, que también es súper importante, por supuesto, es súper importante el aporte de los privados, y la inversión privada también tiene que convertirse en un gran motor para que todos, no solamente Olón o no solamente las parroquias de Pichincha, sino todos los cantones y rincones de este país se puedan convertir en eso, en destinos que propios y extraños querramos visitarlos en cada oportunidad que podamos. Pero si es que quieren hacer de Olón
uno más de los tantos destinos turísticos que tiene el Ecuador por lo maravilloso que es, incluso utilizando los manglares podrían hacerlo. O sea, me parece que ahora mismo habrá muchos ecuatorianos que no conocen Olón y que por este asunto querrán ir a visitarlo, querrán ir a conocerlo, querrán ir a saber qué es un manglar, por último. Si es que nunca han visto un manglar, pues querrán ir a saber qué es un manglar, conocer qué es un manglar, porque es lo que ha generado tanta polémica este caso particular de Olón y del cuidado ambiental y del tema de los manglares. Entonces, tienen una gran oportunidad. Así como a la señora Balbonesi vemos que le importa y le interesa muchísimo trabajar, por ejemplo, en obtener donaciones de empresas mineras para algunos fines específicos. Ella dice que está trabajando mucho en proyectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia y demás. Bueno, pues podría emprender una causa algo parecida para empezar a promover el turismo en Olón. Se me ocurre. Y por último, vinculado a este caso, también me parece que es importante mencionarlo. Varias organizaciones, como 30 me parece, vinculadas al asunto ambiental, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, animalistas, a través de un comunicado han pedido la renuncia de Sade Fritsch, la ministra de Ambiente. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, son como 30, defensoras de los derechos humanos, derechos de los animales, naturaleza, pueblos y nacionalidades, considerando que el artículo 61, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza nuestro derecho a fiscalizar los actos del poder público, que la actual ministra del Ambiente, Sade Fritsch, ha demostrado durante los meses de gestión que lleva a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica una evidente falta de capacidad para ser la cabeza de esta cartera de Estado, un desconocimiento del manejo de los temas ambientales, además de las normativas vigentes, y que ha utilizado su cargo para beneficiar proyectos privados que atentan contra los derechos de la naturaleza, especialmente de los manglares. Exigimos su renuncia al cargo de ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y solicitamos al presidente Daniel Noboa Sin el nombramiento inmediato de un ministro o ministra con la capacidad y la visión para liderar la cartera, garantizando los derechos de la naturaleza, los animales y las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 30 organizaciones no gubernamentales involucradas con los derechos humanos, con los derechos de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades y los derechos de los animales, le han pedido públicamente a la señora Sade Fritsch que renuncie al cargo de ministra del Ambiente y al presidente Noboa de paso que designe a un ministro o ministra con capacidad y visión para liderar esta cartera de Estado y que por lo menos tenga algo de conocimientos con respecto de un asunto tan importante y tan primordial como es precisamente el tema ambiental. Ahora mismo el presidente de la República está en una gira por Europa. Ayer circularon algunos videos que él mismo los publicó en sus redes sociales, donde se lo ve pues muy contento con la comunidad ecuatoriana migrante en Italia, me parece que era, acompañado de su esposa, acompañado de la canciller Sommerfeld, cantando, mientras acá, por ejemplo, la ola de violencia y los casos de sicariato y las masacres y las balaceras están a la orden del día. Bueno, pues el presidente está cantando por allá, por Europa, en Italia específicamente. Ahora ya han circulado imágenes de una reunión con el Papa Francisco. El Papa Francisco le ha recibido al presidente de la República, se han reunido, el presidente le ha obsequiado alguna imagen, me parece que de la Virgen del Cisne era, en fin. Entonces el presidente, no sé si es que habrá tenido siquiera tiempo de revisar la carta que han emitido estas organizaciones que se dedican a la lucha ambiental. Lo que sí les puedo contar es que
Este caso, indudablemente, lo que ha generado es un impacto bastante negativo en la imagen tanto del presidente como de su esposa. Les decía yo hace un momento que finalmente eso era lo que más les inquietaba, más les preocupaba a algunos voceros oficiales y gubernamentales. Mencionaba el caso de Centeno, el caso de la secretaria de Comunicación. Indudablemente, lo de Lavinia Balbonesi también es una gran ola que empieza a ir perdiendo fuerza, no solo por este caso, sino por otros adicionales que por ser muy, muy personales y por tener que ver con la familia, pues yo no voy a mencionar ni me voy a meter en aquello. Pero ya hay un impacto negativo. Ayer el analista Pedro Donoso había recogido en un hilo de tweets datos que tienen que ver con la última encuesta elaborada los primeros días de mayo por la empresa Perfiles de Opinión. Y quiero compartirles con ustedes un par de tweets que tienen que ver justamente con la imagen presidencial, la credibilidad del presidente. Dice Pedro Donoso, el primer hallazgo es del deterioro del optimismo en el Ecuador, que es súper grave y triste. Si bien los números favorecían a una recuperación del optimismo, hoy solamente un 36.57% reconoce que el país va por buen camino, mientras que un 54.2% se sostiene que va por mal camino. Es decir, que esa etapa de la denominada luna de miel que suele haber siempre después de una elección presidencial y de la posesión del nuevo gobierno empieza a ir perdiendo fuerza también, y esa ola también empieza a irse desvaneciendo, ¿no? Cuando la encuesta consulta sobre el humor social futuro, la cosa no pinta bien tampoco, dice Donoso. Un 47.18% afirma que la economía se va a mantener igual y un 28.77% afirma que empeorará. Un 33.30% afirma que el desempleo va a aumentar, mientras que un 43.93% sostiene que se mantendrá igual. Es decir, la ciudadanía cree que no hay muy buenas o mejores perspectivas que las actuales. O sea, estamos mal y podríamos estar igual o peor, es lo que piensa la gente. Con relación a la delincuencia, 5 de cada 10 consultados reconocen que su principal preocupación es justamente la violencia. Un 37.88% afirma que el futuro seguirá igual, mientras que un 33.93% afirma que va a empeorar. El humor social podría extrapolarse a la valoración de gestión y credibilidad del presidente Noboa, y es ahí donde los hallazgos son también significativos. Con relación a la credibilidad en comparación con la encuesta del mes de marzo, en la misma empresa, Perfiles de Opinión, el primer mandatario cae 11 puntos. Credibilidad. La credibilidad del presidente Noboa se ubica en 52.43 y con relación a su calificación positiva de gestión, la caída es pronunciada. 16 puntos que lo ubican en 57.77%, mientras que la calificación negativa creció 14 puntos y se ubica en 39.68%. El estudio determinó 3 hechos coyunturales que podrían explicar los números de Noboa. El incremento del IVA, el alza de precios, a pesar de que los grandes analistas de la economía digan que no hay un mayor impacto, pues no, el incremento del IVA es uno de los temas que ha molestado a la gente, a los consultados. La incursión de la Embajada de México y la crisis energética. Cuando se le pregunta a los encuestados cuánto le ha afectado el incremento del impuesto, 4 de cada 10 afirman que mucho, 3 de cada 10 que algo, y mientras un 22% y un 7.77% afirman que poco o nada. Con relación a la incursión en la Embajada de México, la diferencia entre quienes lo ven positivo o negativo no es tan holgada como el debate del Círculo Rojo plantea, tanto a favor o en contra. Un 58.51% tiene una posición positiva, mientras que un 41.48% tiene una visión negativa. No obstante, el hallazgo más interesante es el que está relacionado con medir la percepción del manejo gubernamental de la crisis energética. Un 62.62% califican negativamente el manejo de la crisis energética, mientras que un 37.39% la califican de positiva. El análisis electoral también fue medido por la encuestadora, identificando una percepción que podría terminar con los mitos alrededor del tema consulta popular y los resultados. Al consultar sobre el voto por el sí en la pregunta A, que tiene que ver con el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, un 49.34% afirma que lo hizo por apoyar a las Fuerzas Armadas y solamente un 18.20% lo hace por apoyar al gobierno de Noboa. A su vez, el 53% afirma que votó no porque no resuelve el problema y no lo ha resuelto hasta ahora.
mientras que el 35.74% votó no por rechazo al gobierno nacional. Algunas cosas interesantes que quería comentarlas con respecto de este análisis que ha hecho Pedro Donoso, que en este caso no entra el tema Olón, que podría convertirse a esos tres que menciona el analista, quizás podría convertirse en un cuarto, porque indudablemente el tema Olón fue el que lideró o encabezó las conversaciones en redes sociales durante la semana anterior. Por eso me da la impresión de que el tema de la redada policial, la finca de Guayaquil y el caso de Jacobo Bucaram se habían convertido en un intento de cortina de humo. Más allá de que si a los que les encontraron con armas no logran justificar la tenencia de las mismas y que además el homenajeado de aquel día tendría una infinidad de antecedentes, pues tienen que responder ante la justicia, ¿no? Es decir, si tienen algún tipo de vinculación o de relación con casos relacionados con el crimen organizado del narcotráfico, que se vayan presos y que los juzguen, pero que no estén entra y sale de la cárcel, porque este señor, que era el homenajeado, el que se dio el lujo de hacer una invitación con artistas nacionales e internacionales, con presentadores de televisión, con whisky de $400, que eso fue lo que circuló y se informó después. Habían las imágenes de las botellas de whisky, ¿no? $400, una botella por mesa. ¿Cuántas botellas de esas se habrán tomado? Resulta que tiene vinculación o relación con cárteles y que desde el 2014, me parece, el hombre está que entra y sale de la cárcel, ¿no? Entonces, parecería que esto también es un asunto de secreto a voces. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la justicia para dar un golpe certero a estos líderes de las bandas delincuenciales, y no solo de las bandas delincuenciales, o sea, estas bandas de matoncitos que son catalogadas como bandas terroristas y demás? No, los grandes capos, estos que se gastan estas cantidades inmensas de plata en brindar fiestas, en donde además está el círculo de la farándula guayaquileña y otros espacios más, a vista y paciencia de todo el mundo, invitaciones que además circulan en las redes sociales, y que después habría que preguntarles si tienen o no cómo justificar los dineros con los que se pagan esos bacanales en los que han estado el día viernes, ¿no? O para amanecer viernes. Y para hablar del tema de la justicia, creo que vamos a ocupar estos últimos 5 minutos para referirnos a lo que fue comentado y conocido ayer. La fiscal Diana Salazar publicó no sé cómo llamarlo, pero es intento de entrevista, porque no es una entrevista. Además, la subió a sus propias redes sociales, o sea, no hubo un medio de comunicación ni un periodista que promoviera esta entrevista, entre comillas, a la fiscal, que fue quien compartió en sus redes sociales. La web de Radio Pichincha recoge: Diana Salazar publica video hablando de su posible candidatura y del asesinato de Villavicencio. La fiscal respondió si será o no candidata en las elecciones. También habló sobre las amenazas contra su vida y de la violencia de género que recibe. En un video de 12 minutos, posteado en sus redes sociales, la fiscal general Diana Salazar respondió preguntas sobre diversos temas. También increpó a quienes la han cuestionado o insultan en redes sociales, mencionando incluso algunos nombres, ¿no? Entre los temas electorales, dijo: no voy a ser candidata a la presidencia en el 2025, refiriéndose a los rumores de una posible candidatura. Enfatizó que tiene otros planes para su vida. Esas decisiones pueden cambiar con el curso del tiempo, y de aquí hasta la elección, hasta la inscripción de candidaturas, tiene que correr también mucha agua debajo del puente. Si es que no va a ser candidata y sostiene su palabra, digamos, bien por ella. Hoy por hoy la señora Salazar es una figura probablemente con números, como les comentaba hace algunos días atrás, pues muy altos de credibilidad, de aceptación, de valoración de su gestión y demás. Podría ser un
un perfil político muy interesante a ver en la papeleta, pero ella ha dicho, no voy a ser candidata. Así que por ahí lo que parecería ser es que Construye, el partido de la señora Romo, se queda sin el cuadro que necesitaba o que requería para llenar el vacío que dejó Fernando Villavicencio, y que evidentemente no lo puede llenar María Paula Romo, ¿no? Porque en cuestión de simpatía y de aceptación a la gestión, si la señora fiscal está acá, pues la señora Romo está acá. Está a niveles del subsuelo. María Paula Romo no tiene ni popularidad, ni credibilidad, ni simpatía, ni mucho menos. Entonces, Construye se quedaría sin candidata de entrada. También abordó otros temas muy polémicos, como por ejemplo el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En una brevísima, escueta declaración, dijo: creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Villavicencio el contrato no era para una persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. Primero, yo no sabía que los sicarios, o sea, la corrupción nunca deja factura, ¿no? Pero que los sicarios, en este caso, firmen contratos o celebren contratos es algo que yo tampoco sabía. La señora habla de un contrato y que cuando les contrataron a los sicarios para asesinar a Villavicencio, lo que nos está diciendo es que les dijeron, tienen que asesinar a Villavicencio y tienen que asesinar a la fiscal. Siendo la señora Salazar fiscal general del Estado, debería ser quien maneje estos temas. El de Villavicencio es un asesinato y un crimen atroz que golpeó no únicamente a su familia, a su organización política, sino a la democracia de este país. Es algo que nunca debió haber sucedido. Es algo que las autoridades policiales, gubernamentales de esa época, que eran las encargadas de velar por la seguridad no solo de Villavicencio, sino de todos los candidatos presidenciales, debieron haber evitado que pase a como de lugar. Es una enorme responsabilidad la que tuvieron en sus momentos quienes estaban al mando y a cargo de la seguridad de Villavicencio y que no supieron nunca manejar. No supieron nunca manejar. Y es un crimen que desde agosto del año pasado, desde el 9 de agosto del año pasado hasta el sol de hoy, por un lado ha sido muy manipulado y muy manoseado, el crimen de Villavicencio, y todo lo que se relaciona con temas como por ejemplo el dichoso teléfono, versiones como la de la hija de Villavicencio que había botado a un río el teléfono, hasta la última en que una fiscal dice que el teléfono fue enviado al FBI en los Estados Unidos y que fue regresada la información por un courier hasta el Ecuador y demás. Son demasiadas las elucubraciones, las versiones, las interpretaciones que lo único que hacen creer y pensar es que ese caso ha sido excesivamente manipulado y manoseado. Y hasta el sol de hoy, desde agosto del año pasado hasta hoy, que estamos mayo 13, no sabemos qué fue lo que pasó con el asesinato de Villavicencio. Como para que se le ponga un ingrediente más a manera de especulación de parte de una autoridad que lo que debería darle al país son certezas. Decía yo, como fiscal general, lo que tenía que haber hecho la señora Salazar, más allá de soltar esto en una declaración que dura 4 segundos, porque lo de Villavicencio dura 4 o 5 segundos, no dura más, en ese video de 12 minutos, es decirle al país con pruebas lo que ella está afirmando. Porque es nada más y nada menos que la fiscal general del Estado. Si no, simplemente se queda como una declaración más. Y este es un caso extremadamente grave y delicado. Estas declaraciones las hace a puertas de un juicio político que se lleva adelante en la Asamblea Nacional. De hecho, entiendo que hoy la señora Salazar tendrá que comparecer ante la Comisión de Fiscalización para referirse a los casos León de Troya y caso Madrina, estos casos que involucran al cuñado del expresidente Guillermo Lasso y a una excomandante de la policía y sus supuestos vínculos con el crimen organizado, supuestos vínculos. En este video de 12 minutos, Salazar también recalcó que ha sido víctima de violencia política, de género y de raza. Comenta que se refieren a ella como negra o como incapaz al nombrarla como la 10 sobre 20. Esos ataques, por más que uno no comparta en absoluto la forma de administrar la justicia por parte de la señora Salazar, son injustificables. Pero
la señora Salazar, al ser funcionaria pública, al ser una mujer además afroecuatoriana, no va a ser ni la primera ni la última mujer que se exponga a este tipo de violencia política. Casos hay y montones. No es, insisto, ni la primera ni la última mujer que va a ser víctima de violencia, y peor todavía en redes sociales. A partir de procesos que ha llevado adelante la Fiscalía, por ejemplo, que nunca fueron demostrados y que dieron lugar a persecución. Fíjense ustedes, a mujeres como Paola Pavón le han sometido al mismo tipo de violencia. Y ahí nadie ha dicho nada. Nadie ha salido como salió, por ejemplo, la señora Rudy Hidalgo hace algunos días en una radio acá en la capital de la República a pedir que dejen de compartir las caricaturas de Vilma Traca, por ejemplo. ¿Y dónde queda la libertad de expresión en el caso de una caricaturista que además se ha convertido en un referente de lo que es usar las viñetas para mejorar y para llevar además del humor político a través de la caricatura a otros niveles? Pero a la señora Rudy Hidalgo, a la que le preocupa mucho la violencia política que hay en contra de la fiscal, yo nunca le vi pronunciándose absolutamente nunca cuando Paola Pavón, prefecta de Pichincha, fue víctima del mismo nivel de violencia y hasta peor en redes sociales. Y como el caso de Paola Pavón, hay un montón más. Ha pasado con un montón más de mujeres. Pasó hace no mucho con Viviana Veloz cuando lideraba el juicio político en contra de Guillermo Lasso. También recibía ataques misóginos, machistas, y ahí no había, digamos, toda esa plataforma que hay, como liderada por gentes como la que les acabo de mencionar, denunciando la violencia. Pero finalmente a las tres les une algo, y es que son figuras públicas. Y cuando son figuras públicas, resultan vulnerables y susceptibles a ese tipo de ataques. ¿Ataques que son justificables? No, pues, no son justificables. Eso es injustificable desde todo punto de vista. El problema es que terminan siendo figuras públicas. Y al convertirse en figuras públicas, lamentablemente están sujetas a ese y peores tipos de ataques de carácter machista, misógino, racista, de todo tipo. Porque el problema es de esta sociedad absolutamente polarizada que tenemos, que no logra encontrar un punto medio para resolver los conflictos. Como lo decía la misma prefecta Pavón hace algunos días en un video en sus redes sociales, después de que irresponsables trataron de vincularla a ella con un líder de una de las bandas criminales de este país, Colón Pico, que había sido capturado en una finca en el noroccidente de Pichincha. Y quisieron, a través de las redes sociales también, algunos irresponsables, hacerle creer a la gente que esa propiedad era de Paola Pavón. Y la prefecta dijo: cualquier tipo de diferencia se procesa a través de la discusión y del debate de las ideas. En política, las ideas, las propuestas, la visión ideológica tiene que contrapuntearse y tiene que haber contradicción entre unas y otras a partir de eso, de las ideas, de las propuestas, pero no de este tipo de posturas que, insisto, le han afectado a ella, como le han afectado a Viviana Veloz o como le han afectado a la fiscal Diana Salazar. Esos ataques injustificables desde todo punto de vista, como en algún momento también le pasó a Cynthia Viteri, recuerdan ustedes cuando con una cantidad de trolls se le empezó a atacar. Bueno, a las 4 les han atacado con trolls, ¿no? Pero metiéndose incluso con su vida personal y familiar, con su vida íntima incluso. Eso no está bien, simplemente no está bien. Lo que tampoco está bien es que se pretenda extremar el nivel de victimización. Porque hay que entender también, y las 3 o 4 que acabo de mencionar, que son funcionarias públicas, están ahí porque les gusta la función pública.
porque les gusta la política y porque les gusta también la función que cumplen. Y lo que cada una de ellas, y probablemente todos, indistintamente de que si son hombres o son mujeres, tienen que hacer es de la función pública un ejercicio ejemplar, como para que no sean sometidas a este tipo de escarnio. E insisto, el resto de opositores, de contradictores, de una y otra, procesen las diferencias con ideas. A mí no me gustan las actuaciones de la señora fiscal en determinados casos. Bueno, voy a dar mis argumentos de por qué yo no estoy de acuerdo con las interpretaciones o las ejecutorias de la fiscal, pero con argumentos, no con ataques de corte racista, machista o misógino. No me gusta lo que hace la prefecta de Pichincha al frente de la prefectura. Bueno, pues lo voy a expresar con argumentos. No me gusta lo que hace X alcaldesa o ministra o lo que sea, con argumentos, como lo hemos hecho acá, por ejemplo, con la señora Sade Friche, que está al frente del Ministerio del Ambiente, con argumentos. No tratando de minimizarle, ni tratando de afectar su imagen por su condición de mujer, o peor todavía, con cuestiones que pueden resultar incluso mucho más personales e íntimas. Eso no se justifica ni en este ni en ningún otro caso, pero lo que tampoco se justifica es que se utilicen estas herramientas midiendo el timing político para tratar de extremar los niveles de victimización.